Bienvenidos al podcast de Visibilidad All. Perdonad que hoy tengo muy poca voz, pero bueno, esto no nos va a parar. Y he venido Alex Serrano. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Josep? Muy bien. Un poco mejor que tú, Bueno, yo creo. sí, eso te iba a decir. Seguro que por la voz, quien nos está escuchando lo habrá notado. Entonces, bueno, la idea del podcast de hoy es hablar específicamente de la temática de Looker Studio para tiendas online, para e-commerce. Y yo cuando estaba pensando en esta temática digo, ostras, visualización de datos para tiendas online. Alex, ahora sí, vamos a entrar en contexto, ¿no? ¿Por qué tú nos puedes hablar de esto y hablemos un poco de tu carrera antes de entrar en materia y cómo te metiste también en toda esta parte de analítica y ahora pues, fundar Chartwood, etcétera? Cuéntanos un poco de tu contexto. Bueno, voy a intentar no enrollarme mucho. Todo empezó, yo creo que, bueno, hace como 10 años y medio así, que empecé en agencia a trabajar con muchos clientes, con todas las partes de marketing digital y al final tocaba mucho tema de informes. Por desgracia no estaban tan automatizados como ahora, ¿no? Y era todo como muy de capturitas, hacer Excel, comentar cosas y tal y siempre se me quedó un poco PowerPoint. esa parte. PowerPoint Sí, avanzado. PowerPoint a saco con un montón de páginas y era aquello insufrible. Los primeros días del mes y era un dolor. Y bueno, eso yo creo que se quedó ahí clavado. Luego al final yo fui evolucionando, empecé a dedicarme al SEO, llevo como 8 años dedicándome a consultoría SEO con clientes y dentro de toda esa parte la analítica siempre me ha gustado mucho. Siempre me ha llamado mucho la atención. En su momento también fui profesor de Google Analytics, aunque sí que es verdad que lo que es el mundo Google Analytics, Tag Manager, todo esto, tampoco es que me apasione. Me gusta mucho más la parte de visualización de datos, de resolver ese problema de generación de informes en el menor tiempo posible. Y hace unos años, cuando yo creo que no había pasado ni siquiera un año de cuando surgió, cuando lanzaron Data Studio, cuando se llamaba Data Studio por aquellas, ya se me ocurrió la idea de decir, plantillas que la gente pueda acceder a ellas. Oye, pues esto puede tener un recorrido, puede ser interesante, pero tampoco le di muchas más vueltas. Tampoco tenía tiempo en ese momento ni estaba metido en el mundo montar proyectos. Yo al final siempre he generado contenido, he creado proyectos en torno al contenido, podcast, newsletter, podcast privado y demás, pero no había hecho nunca nada de este tipo. Y en aquellas me compré los dominios por si montaba este proyecto, no lo llegué a montar nunca, y cuando empecé a decidir montarlo hace como 2 años y medio, una cosa así, el actual Chartut, todavía se llamaba Data Studio. Y en pleno montaje del proyecto de cómo lo iba a hacer, keyword research, textos y demás, yo de hecho tenía la huella preparada con los textos y pasaron a llamarse Looker Studio, que sin mayor problema cambié las cosas y ya está, ¿no? Pero al final esto me llevó a pensar, oye, voy a coger otro dominio que incluyera Data Studio, hacer algo más con marca y así es como surgió Chartut, ¿no? Y viene un poco por toda esa parte de que me gusta la analítica, me gusta mucho la visualización de datos. Creo que siempre se me dio bien, digamos, pintar esos datos de una forma sencilla, clara, con una interfaz agradable y sobre todo de cara cuando los que trabajamos con clientes sabemos que a los clientes les gusta, oye, pues la parte visual es importante, ¿no? La parte de qué aspecto tiene lo que hace de cara al cliente es importante y por eso creo que esa parte de informes, obviamente que sean gráficas, que sean datos útiles, junto con la parte visual y un informe bonito y bien hecho, siempre puede ayudar. Perfecto. No, ahora justo me estaba explicando como todo tu contexto, también estaba revisando también la web para trasladarte preguntas enfocadas a toda la vertical de Looker. Pero antes de pasar a la temática en concreto, siempre has estado relacionado con el mundo de la consultoría al cliente, incluso también como creador de contenidos, que obviamente que estoy escuchando el podcast seguro que también te conoce de los proyectos que has generado, y como profesor. De estas tres áreas, principales aprendizajes a nivel profesional, retos que hayas tenido que puedas compartir. Pues a ver, quizás de la parte de consultoría, que es la que más tiempo me ha dedicado en los últimos años, retos, yo creo que, no sé, quizá trabajando con clientes, el mayor reto, sobre todo en SEO, al principio, sin ir más lejos, ¿no? Los primeros años, aparte de que lo tienes todo menos automatizado, te cuesta más porque eres nuevo, ¿no? En el mundillo autónomo, en el tema de consultoría SEO, era más complicado a la hora de trabajar con clientes transmitir la importancia del SEO, transmitir esa paciencia que hay que tener con el SEO y sobre todo el tema de los resultados, ¿no? Porque al final, cuando trabajamos en SEO sabemos que hacemos un montón de cosas que nosotros pensamos que van a funcionar, bien porque en teoría deberían funcionar, porque son cosas que están bien hechas, porque nos han funcionado en otros proyectos. Llega un proyecto,
lo implementamos, vemos que no funciona, hay 1000 factores más que intervienen en ello, ¿no? Y es esa incertidumbre y ese run que tienes todos los días de, ostras, estoy haciendo un montón de cosas por este proyecto, estoy dedicándole un montón de horas, no estoy consiguiendo dar en la tecla y al final, de cara al cliente, el mayor responsable eres tú, ¿no? De que eso suba o no suba. Y yo creo que eso es un poco siempre el mayor reto que te expones, sobre todo cuando siendo freelance, que al final eres tú con el cliente, no contra, ¿no? Sino con el cliente, es lo que te da de comer. Y al final te tienes que estar buscando las castañas siempre para conseguir seguir adelante, más allá de los updates de Google y de todos los factores que pueden intervenir. Y además, con siempre esa incertidumbre, ¿no? De pierdo un cliente o lo gano, o ahora me entra otro. Y también saber un poco balancear, ¿no? Porque yo he tenido la suerte de que nunca me han faltado clientes y en algunos casos incluso pecar de coger más de lo que podía por siempre ese run de, ostras, tengo una buena oportunidad de un posible cliente, si lo cojo voy a ir apretado, pero si no lo cojo, y si dentro de un mes, 2 meses, 3 meses se me cae un cliente actual, por lo que sea, que ya hemos visto en los últimos años que pueden pasar 1000 cosas y luego me arrepiento, ¿no? Entonces es un poco complicado, pero al final vas aprendiendo sobre la marcha. Y en cuanto a formación, yo creo que el mayor reto fueron las primeras clases, hace ya 7, 8 años, porque lo pasas mal, al final, por mucho que... Yo creo que más allá de que te gusta hablar en público o no, siempre poner delante de 20 y pico personas a dar una clase de 3, 4 horas es duro. Y yo creo que lo que más he aprendido de la formación es que yo creo que la mayor herramienta para que tú sigas a su vez formándote, estando al día de todo lo que pasa en el sector, sobre todo en sectores como los nuestros, que están continuamente actualizándose y a poco que tengas un poco de responsabilidad en la formación que das, siempre quieres que la formación que estás dando, la formación y la información que estás dando sea lo más actualizada posible. Y eso te obliga a estar siempre a la última, formándote en cosas nuevas tú también. Porque tengo que decir una cosa, cuando estás trabajando de formador, de profesor, luego recibir tus clases da el doble de gusto. Entonces que mola bastante, porque te relajas y dices, ahora voy a aprender yo, para luego todas estas cosas que voy aprendiendo, ponerlas en práctica, trabajar con ellas en formaciones, o sea que por ahí hay un montón de cosas que sacar. Sí, aquí estás dando un punto interesante que al final, y aquí también como creador de contenido, ¿no? Que sería como la última también faceta tuya, que realmente, y también hablando de experiencia propia, ¿no? Al final, el hecho de obligarte, entre comillas, en una primera fase a crear contenido, te obliga a exponerte, a entender muy bien del tema del cual vas a hablar, como consecuencia a tener proyectos para seguir practicando y seguir ejecutando y aumentando tu experiencia y por ende poder dar formación porque tienes como esta validación de que tienes proyectos y sigues dando, o sea, esta rueda, este flywheel, que yo me di cuenta al cabo de los años de, ostras, estoy creando contenido desde siempre porque me gusta también compartir lo que voy aprendiendo, lo que ya he aprendido. Entran proyectos, casos de éxito, damos formación en consecuencia y después vuelta a la rueda, ¿no? Entonces, en base también a tu experiencia y lo que estás explicando, te ha llevado a desarrollar un producto, ¿no? En el caso de Chartut. Entonces, ¿por qué lo creas? El proyecto un poco, ya lo has comentado, ¿no? Pero ahora sí, para concretar y entrar en el proyecto, ¿por qué lo creas y cuál es el objetivo del mismo? Lo creí en su momento porque pensaba que es un tipo de producto, a ver, siempre ha funcionado muy bien y todos hemos utilizado plantillas de WordPress, plantillas de Excel, plantillas de PowerPoint, de Keynote, y al final todo el mundo tema plantillas suele ser útil por una razón. Tenemos poco tiempo, vamos siempre con el agua al cuello en este sector y todo aquello que nos pueda facilitar el trabajo, ahorrarnos tiempo, creo que puede funcionar bien, ¿no? Y en este caso a mí me gustaba mucho cacharrear con Data Studio al principio, ¿no? Cuando se llamaba Data Studio, hacer plantillas, probar cosas, lo más estético posible. Y como vi también que, oye, me gustaba, se me daba bien a nivel fluidez, ¿no? Le dedicaba muchas horas a Data Studio, por lo tanto, ahora voy muy rápido haciendo cualquier cosa, pues dije, sí, esto puede estar bien, que este tipo de plantillas funcionen, sobre todo en las áreas que yo me muevo. Luego también pensé, esto dentro de marketing digital puede ayudar en todos los sectores, ¿no? Tanto en SEO como en Google Ads, como en analítica web, en e-commerce, en social media, todos aquellos campos que al final son todos del marketing digital, necesitan datos y necesitas que midamos. La mayoría de herramientas que tenemos a nuestro alcance tienen datos, hacen reportes, pero si lo puedes tener todo centralizado, que es lo que nos permite
Looker Studio, pues mucho mejor, ¿no? Incluso con mejor usabilidad, porque, bueno, siempre la usabilidad de algunas herramientas, sobre todo de Google, deja un poco que desear. Y se la puede mejorar y llegar a los datos más rápido, y encima no tener tú que dedicarle las horas que tienes que dedicarle a hacer una plantilla, pues mucho mejor. Genial. Entonces, al final, en resumen, es a nivel de output, tener una plantilla para tener una visualización del dato sobre Google Analytics, los conectores que se han implementado, que aquí es la importancia que entraremos de la analítica, ¿no? También de las bases, que una cosa es tener ahí los datos, hacer tu setup de Analytics y feliz, y la importancia es tener el Analytics para tener información, inputs, y como consecuencia tomar acciones, ¿no? Que eso es lo que al final te permite Esa es la gracia, sí. un dashboard, ¿no? Para hacer un seguimiento de métricas X o Y semanalmente, por ejemplo en Google Ads, ver si algo va mal o hay algún punto incluso de mejora. Entonces, ahora sí, vayamos al tema gordo, ¿no? Y creo que aquí la persona que nos está escuchando, ¿no? Un responsable de e-commerce o un director de marketing de e-commerce que a día de hoy no tenga un Looker Studio, un Data Studio, ¿por qué debería tenerlo? La primera razón, y para mí es el punto de dolor que yo intento solucionar un poco, esa necesidad también, ¿no? Con las plantillas, con los dashboards de Looker Studio, es el tiempo. Yo, con la fluidez que tengo con Looker Studio, a lo mejor una de las plantillas que saco de Analytics, de Google Ads, de lo que sea, con unas páginas, con unos gráficos y con un estilo que funcione guay, a mí se me pueden ir perfectamente 12 o 14 horas dedicadas a eso. Entiendo que una persona que a lo mejor no tenga los conocimientos de Looker Studio pueda tardar mucho más. Y da igual, aunque no sea con Looker Studio, hacer mensualmente los reportes, pasándolos a un PowerPoint, a un Google Doc. Hay 1000 formas de hacer reportes y la gente utiliza muchas formas diferentes. Lleva tiempo, no son procesos que estén nada automatizados. Entonces, es decir, oye, te ahorro tiempo. Por ejemplo, con Looker Studio, simplemente tú tienes que conectar tu cuenta, aunque no tengas conocimientos de Looker Studio, además de que la curva de aprendizaje es muy baja, simplemente conectas tu cuenta de Google Ads, tu cuenta de Google Analytics, que es 1 minuto o como mucho 2 minutos, es súper fácil, y en ese momento ya tienes tus datos pintados en el dashboard, con la actualización de la fecha que tú quieras y demás, no tienes que hacer nada. Aparte de esto, si necesitas cualquier cosa de actualización, de personalización del informe, también lo puedes hacer como quieras, colores, logo, personalizarlo con, si es una agencia, si es un e-commerce, los colores, el branding de un cliente, ¿no? Por esa parte es muy, muy sencillo. Y lo bueno que tiene Looker Studio, que aparte de ser de Google y está todo el ecosistema de Google y tiene los conectores nativos y gratuitos de Google Ads, de Analytics 4, de Search Console, de BigQuery, de un montón de historias, tiene un montón de conectores de terceros ya desarrollados, ¿no? Sin ir más lejos, si quisiéramos tener toda la información que tenemos en WooCommerce o en Shopify, en un Looker Studio se puede hacer. No existen conectores oficiales, pero sí que existen conectores que permiten sacar los datos de WooCommerce, de Shopify y tenerlos en un Looker Studio. Entonces, aquí incluso para la persona que nunca haya oído de Data Studio o Looker Studio y para que lo pueda visualizar incluso mientras nos está escuchando, que vaya a Google y escriba Looker Studio, es la visualización de datos de diferentes proveedores de datos, que puede ser Google Analytics, Google Search Console, tu propio Shopify, e incluso el cruzar estos datos. Esto también es un tema interesante y también lo trataremos. Entonces, teniendo claro el contexto, ¿no? De por qué es importante y o relevante. Ahora si bajemos al barro, yo tengo aquí el dashboard completo de GA4 de e-commerce más embudo. Esto es un ejemplo de lo que hay en Chartwood. Y bajemos incluso por las páginas, ¿no? Entonces, la primera página, datos generales, pues comentar esto, ¿no? Métricas principales con comparativas de porcentaje en absoluto, gráfico temporal. Esta primera página, ¿cuáles son los datos y por qué es interesante tenerlos en cuenta? Suelo hacer siempre una página de resumen. Me gusta que haya los informes, ¿no? Una página de resumen porque si esa plantilla, por ejemplo, no sé si tienes son 6, 7, no, son 9 o 10 páginas, no me acuerdo cuántas son. Si tienes en una página de resumen los datos principales, o sea, a mí lo que me puede interesar a nivel de e-commerce y analytics, es decir, cuántas visitas hemos tenido este mes comparado con el periodo anterior, es decir, el mes anterior, o comparado con el año anterior, ventas, ticket medio por usuario, otro tipo de conversiones, todo lo que queramos tener medido, ¿no? Del e-commerce, tenerlo en una página de resumen, ver un poco también la evolución de las ventas en el último mes por día, incluso tener una tabla por meses en los últimos 12 meses para ver también ese dato de ventas, de ingresos, de usuarios, de sesiones de los últimos meses, y luego tener ya en otras páginas detalladas más profundamente
lo que podamos ver a nivel de usuarios, de audiencia, de por dónde nos viene el tráfico, de por dónde nos vienen las ventas. Y luego ya la parte de embudo, que siempre es importante ver un poco esos diferentes pasos que tenemos en el proceso de compra, cómo van llegando, cómo van perdiéndose por el camino y cuántos terminan comprando, ¿no? Entonces, esta primera página, cuando hablamos de páginas de Looker Studio, entendemos esto, que puedes tener un sinfín de páginas, cada página puede tener como su objetivo, ¿no? Y aquí entendemos que este primer impacto del Looker, yo incluso he visto en algunos e-commerce que tienen una pantalla plana colgada en la pared y ahí tienen el informe general, lo que tú dices, ingresos, tráfico, incluso ticket medio, esto sí lo coges de un PrestaShop, de un Shopify, y tener como una foto en tiempo real de cómo está yendo el e-commerce. Siguiendo con el tipo de informe, a nivel de, por ejemplo, la página 2 que digo, lo estoy siendo, datos generales año contra año. ¿Esto por qué lo crees que es relevante? ¿Por qué lo introduces en visualización de datos? Sí, yo creo que en la analítica siempre es importante medir contra el mes anterior y contra el mismo periodo del año anterior, porque hay muchos factores que pueden afectar, ¿no? Que un dato mejore o empeore de un año para otro, de un mes para otro. Por ejemplo, si ahora estamos analizando enero, vemos los datos de enero y vemos que son peores que los de diciembre, porque enero, entre cuesta enero y demás, y diciembre por los meses que son a nivel de e-commerce, depende del sector, obviamente, funciona mucho mejor diciembre y dices, es que enero ha ido peor, ¿no? Hombre, obviamente. Vamos a comparar enero de este año comparado con enero del año anterior, porque esa comparativa es mucho más realista o nos va a ser también muy útil, incluso más que comparar enero contra diciembre. O si comparamos febrero contra enero o meses tipo agosto, septiembre, que es también, ¿no? Ese tipo de ejemplos se ve muy claro porque agosto suele ser un mes, por lo general, con poca actividad. Llega septiembre, vuelta al cole, la gente se pone las pilas, empiezan a subir las ventas, empieza a subir el tráfico de nuevo, sobre todo la parte orgánica. Claro, dices, en septiembre nos ha ido genial, qué bien lo hemos hecho, ¿no? Tanto a nivel de SEO o en cualquier otro canal, pero realmente lo que tenemos que comparar es septiembre contra septiembre del año anterior. Porque si hemos estado haciendo SEO, si hemos estado haciendo SEM, si mejora la marca, este septiembre deberíamos estar mejor que septiembre del año anterior. Y también analizar esa parte. Incluso lo suelo hacer de esta forma, siempre tener casi siempre una página que tenga los datos comparados con el mes anterior, o sea, es decir, el mes anterior versus el periodo anterior, pues en este caso enero versus diciembre, y también esa parte de año contra año. Pero porque no añadir más páginas, pero realmente cualquiera de estas páginas, si tú coges el selector de fecha, que siempre suele haber un selector de fecha, y quieres analizar trimestre contra el trimestre anterior, es cambiar simplemente el selector y poner trimestre anterior, y en este caso nos compararía el último trimestre de 2023 contra el tercer trimestre de 2023. Al final cada caso vamos a necesitar una cosa diferente. O si, por ejemplo, en mi caso he empezado un proyecto a mediados de 2023, no tiene sentido todavía que haga comparativas contra el año anterior porque o no hay datos o va a haber demasiados pocos datos como para sacar algo útil. Pero bueno, no está de más tenerlo porque en algún momento tendremos esos datos. Claro, aquí un punto interesante que estás comentando es esto, ¿no? Es decir, también lo que sirve este tipo de plantillas o incluso el Analytics es que al final te dan mucha información. Y es relevante también el entender o que un consultor detrás te diga el por qué debes analizar esa información. Lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? Es decir, la segunda página es un year over year, es decir, comparativa de año a año, porque aquí el objetivo es detectar, por ejemplo, que a nivel de tendencia vamos por debajo, ¿vale? Es decir, aunque sea a nivel estacional, pues enero, por rebajas de enero, ¿no? Que puede ser un buen mes, o febrero, que ahora está siendo un drama, por ejemplo, pues tener un contexto de, es que febrero del año pasado pasó lo mismo. O también nos pasó mucho cuando, creo que eran 2019, 2020 o 2020, 2021, que empezaba a salir la gente de sus casas en la pandemia. Y claro, también las búsquedas, es que por mucho que estuvieses en el top 2 y tú mantenías posición media, veías que había menos impresiones y menos tráfico orgánico. Y teníamos que dar todo este contexto, ¿no? Y a nivel interanual. Entonces creo que es muy relevante, como tú bien dices, en un Looker, y creo que es muy ágil y no lo había. A día de hoy nosotros los Lookers que tenemos no lo tenemos así, o sea, vamos con el selector, pero es mucho más ágil darle a un clic y ya tienes como la misma información en la segunda página contra el año pasado. Sí. Lo que tú dices, ¿no? Ver ese dato y en base a esa información que estás obteniendo, si ves que algo va mal, ahí ya te pones a rascar y ya te vas a un Analytics o te vas a preguntar a tu equipo, etcétera. Eso ¿no? es. Sí, al final, a ver,
Yo creo que mejora muchísimo la usabilidad de un Analytics o de un Search Console, porque al final en un Analytics, si quieres estar comparando con el mes anterior, tienes que ir manualmente con el selector, ir cambiando y te lleva tiempo y al final pierdes un poco el foco. De esta forma tienes el dato, tienes las gráficas, puedes ver por dónde ha bajado, qué ha subido, incluso a la hora de analizar página por página, canal por canal, puedes ver muy bien dónde se ha perdido, dónde se ha ganado con el año anterior, teniendo en cuenta también el contexto de qué cosas se han hecho en cada canal, y creo que es fundamental. Luego, si ya se quiere profundizar mucho más en datos, te puedes ir a esas herramientas, pero al final prácticamente todo lo que está en Analytics, sin ir más lejos, o todo lo que está en Search Console o en Google Ads, se puede volcar a Looker Studio y se pueden hacer informes todo lo profundos que se quieran. O sea, al final depende mucho del uso, ¿no? Aquí estamos hablando del uso de analizar lo que pasa en un e-commerce, ya sean datos de Analytics, de Google Analytics, ¿no? Ya sean datos de Shopify, de WooCommerce, de PrestaShop, lo que sea. Pero realmente lo que tenemos que pensar también es, vale, yo tengo esos datos ahí que, como decía antes, no se pueden combinar, puedo tener en un mismo informe todos esos datos. Yo puedo buscar todos los datos que quiera y luego ya me voy a otros sitios a analizar. 100%. Y aquí estás dando un punto clave, hilando con también como datos más globales, que esto sí que lo hemos visto colaborando con agencias de Facebook Ads. Que nosotros sí trabajamos a Google Ads, pero Facebook Ads es otro conector. Entonces, una cosa que me parece muy chula, que lo teníamos en un proyecto, bueno, lo tenemos en un proyecto, es que tenemos un ROAS Blended. Entonces, hay la conexión de Facebook, como se lo está atribuyendo, y hay la conexión de Google Ads, sin pasar por Analytics. Claro. Y ahí de forma muy clara, con sus plataformas y su atribución, ves como un blend de las atribuciones de cada plataforma, que también tienes Analytics, para intentar sacar una verdad que, como ya sabemos, la atribución son los padres, ¿vale? Sí. Pero te saca una idea, y es lo que tú estás comentando, es que además lo que te permite es conectar diferentes fuentes de datos, porque en un mismo slide, y sobre todo cuando haces reporting, te permite visualizarlo de forma muy sencilla sin tener que ir saltando. Pues ahora Facebook Ads, ahora me voy a Google Ads, ahora me voy a Analytics, ahora Search Console, sino todo en uno. Muy, muy, muy práctico. Entonces, Sí. en la página... Sí, perdón. Dale. No, lo que decía que al final se puede hacer todo lo que quieras. Si tú quieres tener una página como la de resumen de portada, ¿no? Con datos de Google Ads, de Facebook Ads, de Search Console y de Google Analytics, y además de un conector que dé datos de Shopify, lo puedes tener todo en una misma página, ¿no? Incluso luego en el mismo informe, página por página, metiendo gráficas de lo que quieras. Una vez que están conectadas las fuentes de datos, que para que nos entendamos, hay en Google Looker Studio hay unos conectores, que como he dicho antes, están en los nativos de Google, que son unos poquitos, y luego están, no sé cuántos van ya, 300, 400, 500 de terceros, que te permiten conectar prácticamente lo que quieras. Por ejemplo, cualquier plataforma de social ads, Facebook Ads, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, lo que sea, lo puedes conectar. Ya te suele ocurrir que te toca rascarte un poco bolsillos, ¿sabes? O bien tener ya algún conector, por ejemplo, para redes sociales, quizás el más famoso o el más potente sea el de Supermetrics, pero es una pasta al mes. No sé si estaba en torno a los $200 al mes el conector, que ya te permite conectar bastantes cosas. Luego tenemos Power My Analytics, está Porter Metrics, está el conector de Metricool, que yo es el que suelo utilizar, que funciona muy bien. Y al final, si eres usuario de Metricool, tienes todo conectado ahí dentro y simplemente volcarlo a Looker Studio y tienes en un mismo informe todas tus redes sociales o todas las social ads, Analytics, lo que Google My Business, ¿no? Lo que necesites. Y al final es eso, conectar todo lo que puedas. Tampoco hace falta hacer un informe de 20.000 páginas con 20.000 fuentes de datos, porque Looker Studio al final va a ir petado y te vas a desesperar un poco. Pero bueno, es ver de qué forma se puede conectar para que un informe también sea usable y no tenga más cosas de las que tiene que tener, ¿no? Oye, tiene las gráficas que a mí me van a venir bien, no meterle cosas por meter, no meterle 1.000 páginas por metérselas, simplemente cosas que nos sean útiles, que vayamos a analizar, que vayamos a necesitar y ya está. Genial. Entonces, si vamos ahora, también hablamos con foco en e-commerce, hablemos de los productos, ¿no? Una página que tienes exclusiva para fichas de productos, lo mismo, ¿por qué razón? Obviamente es una razón lógica. ¿Y cuál es el objetivo, por ejemplo, no? Pues artículos más vistos, ingresos por artículo, etcétera. A ver, al final, los que trabajamos en e-commerce sabemos hasta qué punto no es importante medir las categorías de producto que más se venden, los productos que más se venden, y ya no solo
centrarnos en la venta, sino en lo contrario, ¿no? O por qué la gente visita mucho un producto pero luego no tiene esa conversión que a lo mejor tienen otros productos. Ir jugando también, a lo mejor con el tema de marketing, cupones, pricing, ver, oye, si hacemos esto con este producto, bajamos, subimos el precio, ¿qué ocurre con la conversión? Analizar esa parte muy bien, incluso ver por cada canal, que esto también lo podemos medir, oye, este producto se ha vendido este mes tantas veces, ha generado tantos ingresos, pero ¿desde qué canales al final? ¿No? Ver esa parte también de procedencia, ya no solo de atribución final, sino de por dónde ha entrado el usuario en primer lugar, ver la parte de cómo funciona esa visita dentro del producto, cuánto tiempo están, cuántas páginas ven esos usuarios. Centrarnos un poco en cada producto, en cada categoría de producto, yo creo que también. Depende cómo esté formado el e-commerce, pero esa parte yo creo que puede ser muy útil de cara a tomar decisiones, de cara a pensar, oye, este producto no me está siendo rentable, de repente un producto que no pensaba que iba a funcionar me está funcionando súper bien. Y ¿por qué no? Incluso, oye, pues al final, ley de oferta y demanda, tomar decisiones en cuanto a precios en base a lo que está pasando con los productos. Aquí un punto clave que has tocado es el tema de, a la hora de analizar estos datos y visualizarlos, el filtrar por canal, país y dispositivo, de forma conjunta o por separado. Entonces, has hablado del tema del canal, ¿no? Pues si vienen de Google Ads, SEO, Facebook Ads, por país, también identificar productos que más se venden, etcétera. A nivel de dispositivo también, ¿no? Es decir, habría una lógica de mobile, tablet, PC. Sí. Cuando estamos analizando estos ingresos, estas visitas, ¿hay algunos puntos interesantes a profundizar aquí? A ver, más allá de los canales, de los dispositivo va a depender también mucho del e-commerce, ¿no? Porque yo me he encontrado e-commerce en los que, haciendo, ¿no?, informes de Looker Studio, por ejemplo, en los que de forma natural el 90% de las visitas y de las ventas viene por móvil, porque por el tipo de producto la gente suele hacerlo por el móvil, y hay otros, Chartut, por ejemplo, el 90% de las ventas vienen de escritorio, porque es un negocio B2B, podríamos decir. Los informes de Looker Studio los sueles utilizar, trabajar, consumir en ordenador, en escritorio, por lo tanto, es así, ¿no? Yo me centraría mucho también en analizar en cada producto cuánto tiempo está la gente. En Analytics, por ejemplo, podemos medir eventos, ¿no?, de scroll, podemos medir eventos de clics en diferentes sitios. Es un trabajo extra que nos va a llevar tiempo. Obviamente, para que esto lo podamos tener visualizado en Looker Studio, en Google Analytics tenemos que haber hecho el trabajo de Tag Manager de creación de estos eventos. De, oye, desde el botón, si por ejemplo tenemos unos productos con una serie de botones para ver, yo qué sé, fax, para ver el típico de, oye, en tiendas de ropa, ¿no? ¿Cuál es mi talla ideal? Todo aquello que queramos medir en cuanto a clics, en cuanto a scroll. Si tenemos un chat, esto medido producto por producto podemos medir mucho mejor qué está pasando en cada producto, ¿no? Si genera más interés, si genera menos interés, si a lo mejor el producto llama la atención pero luego el precio no funciona. Intentar sacar alguna conclusión por ahí, y eso, teniendo los datos en Looker Studio, se puede hacer, y luego hay que dedicarle tiempo de estar fijándonos en todos esos datos, producto por producto, página por página, ¿no? Y incluso ya por categoría de producto también. Claro, aquí por lo que estás también comentando es esto, es decir, es lo mismo cuando, y esto lo vemos en muchos clientes, de que muchos tienen Google Analytics, pero poco. Y esto es decir, es algo constructivo, ¿no? De que Analytics está muy bien tenerlo, pero que si no se usa, no se utiliza para destinar dentro de tu time blocking, ¿no? A nivel semanal, decir, va, pues voy a destinar media hora a analizar cómo está yendo todo, ¿no? Al final lo que te permite el Looker es, lo que tú estás hablando ahora, es esta acción proactiva de analizar, visualizar datos, y sobre todo lo que yo también entiendo del Looker, para que lo utilizamos en los e-commerce que trabajamos cuando hacemos reporting, son estos KPIs, estas métricas fundamentales de lo que tú decías, tráfico, productos top venta, lo que tienes en esta plantilla, incluso comparativa mes anterior contra año anterior, porque si hay algo que está patinando semana a semana y es una tendencia, que no te despiertes al cabo de haya pasado todo el trimestre y digas, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Sino que haya dejado de venir y actúes en consecuencia. Sí, ver venir esas tendencias que a veces se ven venir, ¿no? Empiezas a ver cómo la primera semana de este año compararla con la semana del mismo periodo del año anterior se está yendo ya peor. Oye, ¿qué está pasando? Al final, como los datos están ahí día a día, obviamente no podemos jugar a ser adivinos, pero ir tratando de conseguir esos objetivos que nos vamos proponiendo. Correcto. Entonces pasamos ya al apartado de canales.
y hilando con todo lo que estamos hablando, ¿eh? Visualización de datos, encontrar una lógica relacionada. Y lo mismo, aquí a nivel de canales, cuando hablamos de canales entendemos, ¿no? Pues lo que veríamos en un Analytics, el apartado de canales de adquisición, pues Organic Search o bueno, SEO, depende de cómo lo etiquetes, Organic Social, Google Ads y todos los canales. Entiendo que es esta visualización de datos, pero que tienes aquí, ¿no? Ingresos, o transacciones por canal, bueno, aquí veo, tengo gráfico circular, gráfico, ¿a qué te refieres? El gráfico circular, típico gráfico de donut o de tarta, de cara a ver, por ejemplo, que hay tráfico por canales, ¿no? Ver cómo se distribuyen, si tenemos los típicos 4, 5, 6 canales más habituales, verlo de una forma visual, incluso a nivel de conversión también, ¿no? Porque dices, bueno, veo que según la tarta está repartida principalmente entre 3 canales, pero luego veo la tarta de conversión y veo que realmente la conversión se genera en Organic Search, ¿no? Verlo de una forma visual y luego ya entrar un poco más en detalle, pues con tablas, viendo más en detalle cómo se comportan los usuarios o qué rendimiento tiene la visita de cada uno de esos canales, ¿no? Y pues la gente que llega desde Search, desde Organic Search, son tantos, representa tanto volumen de todo el tráfico de la web, están tanto tiempo en la web, tienen tanta tasa de interacción, conversiones, ventas, ingresos, ¿no? Digo, ingresos por usuario, y eso, verlo de todos los canales, también nos da una idea de, oye, quizás tengo unos datos muy buenos, yo qué sé, en Organic Social, y lo estoy trabajando poco, voy a intentar fomentar más esa parte, luego tendría que ir más a detalle, porque aquí estamos hablando de canales. Yo suelo, siempre que puedo, a lo mejor no están todas las plantillas, pero suelo incluir una parte de análisis por canales, que dentro de Analytics esto es la agrupación predeterminada, que esto se pueda personalizar, pero la predeterminada va por Organic Search, Paid Search, Organic Social, Paid Social, Referral, Directo, todo esto, pero conviene analizar también fuente y medio, ¿no? Porque si yo digo que me está llegando de Organic Social unos usuarios con muy buena conversión, ¿de qué red social en concreto, ¿no? Por lo tanto, me puedo ir a fuente y medio, analizar esa parte y ver qué red social, si es Instagram, si es TikTok, si es YouTube, cuál de esas redes sociales me está generando tan buen retorno y trabajarlo un poco más, ¿no? Decir, oye, ¿qué se ha hecho para que hayamos conseguido este mes en esta red social unos resultados tan buenos con tan poco tráfico? Oye, pues vamos a ver si lo podemos replicar, lo que se ha hecho, y poder aumentar, ¿no? O replicar ese funcionamiento. Y así con todos los canales. Más allá de que hagamos campañas de pago o no, siempre es muy interesante analizar fuente y medio, incluso campañas, porque me va a permitir ver mucho mejor, oye, campañas, cuando hablo de campañas me refiero a campañas que hayamos etiquetado URL manualmente, lo que son las UTMs, ¿no? Que conocemos. Por ejemplo, si hemos hecho email marketing, si hemos patrocinado alguna newsletter, si hemos hecho cualquier cosa que la UTM vaya acompañado del parámetro campaña, eso en Analytics lo vamos a poder medir también. Al final, perdonad que con la voz y la tos, se entiende lo que puedo, ¿eh? Pero creo que has dado un punto muy interesante, que es el tema de segmentar los canales. Es decir, más que segmentar es visualizar de forma real de dónde viene el Organic Social. Esto pasa muchísimo. Uno de los setups que hacemos a nivel de analítica es, vale, pues Organic Social lo separamos por Facebook, Instagram, Pinterest, lo que sea, porque obviamente puede que gran parte de ese pastel te venga de, qué sé, Instagram. Y tú estés ahí perdiendo tiempo en Pinterest, por decir algo, ¿eh? Entonces, creo que esto es un punto clave, y la visualización del dato con consecuencia, como estamos hablando a lo largo del podcast, es cómo se debe trabajar. Y ahora ya sí, si nos vamos a la página 7, hablas de concepto de evolución, donde pones tabla de usuarios, ingresos, artículos vistos, comprados, tasa de conversión, compradores por mes del año actual. Esta página, ¿cuál es su objetivo? Y obviamente también lo puedes filtrar por lo que hemos ido hablando a lo largo ahora del podcast, de país, canales y dispositivos. Un poco. En este caso concreto, creo que cuando estamos hablando de un e-commerce que tenía cierto recorrido, tenemos datos, tener una página, ya no tanto analizar mes por mes o año contra año, sino ver, oye, vamos a hacer un poco de zoom out, ¿no? Y ver, oye, en el último año, en los últimos 12 meses, cómo ha ido evolucionando los usuarios, ese gráfico, esa línea temporal, cómo ha ido yendo a nivel de tráfico, de usuarios, a nivel de ventas, de conversiones. Ver esa parte de una forma muy visual nos hace entender si en los últimos 12 meses la tendencia es positiva, es negativa, estamos en un 30% mejor que el año anterior. Toda esa parte yo creo que es fundamental, tenerla lo más clara posible. Como digo, es un poco más de
poner todos los periodos de los últimos 12 meses. Si tenemos más datos, 24 meses, más datos, perfecto. Al final se puede personalizar todo lo que queramos, pero verlo de una forma gráfica, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, con datos de Search Console en Looker Studio, tener una gráfica siempre de los últimos 16 meses, porque tanto a nivel de queries, ¿no? de número de queries, de clics, de impresiones, como está subiendo, bajando todo eso en función de lo que va pasando, y vamos a ver muy bien esa estacionalidad de verano o festivos, todo eso viene súper bien, y creo que esa página de forma visual ayuda mucho a entender qué ha pasado en los últimos 12 meses, los últimos 24 meses. Cabe siempre destacar que, claro, para mí el punto o lo que más nos puede ayudar Looker Studio es ir a la personalización, ¿no? Las plantillas están pensadas para que cualquier persona, aunque no tenga muchos conocimientos o prácticamente nulos de Looker Studio, conecte sus datos en 2 minutos y vea la información y pueda analizar perfectamente. Pero si queremos ir un poco más allá, tener cosas más personalizadas, siempre se puede entrar a personalizar y es ahí donde cobra mucho más sentido todo, ¿no? Por ejemplo, y es una cosa que a mí me gusta mucho hacer, en la parte personalizada no se puede hacer en los informes en ese tipo de plantillas porque cada web es diferente, pero una cosa que es fundamental en un e-commerce, sin ir más lejos, es a la hora de analizar cómo se comporta el tráfico, separar la parte transaccional de la web de la parte informativa. Si tenemos un e-commerce, si tenemos un blog, el tráfico que llega al blog es completamente diferente en su comportamiento al tráfico que va a llegar a una categoría de producto, se va a ir a un producto, va a comprar. Sobre todo el porcentaje de conversión, el tiempo que va a estar. Una persona que llega de forma orgánica a un artículo de blog, se lo lee, está 1 minuto y medio, se va sin comprar. En cambio, alguien que llega a través de una categoría de producto porque iba buscando un producto, llega al producto, lo compra o no lo compra, pero es otro tipo de comportamiento. Hay que separar eso. Mira, sobre este tema que estás diciendo, a nivel de SEO, y esto me lo he encontrado, a nivel de SEO en algunos proyectos que tenía mucho sentido trabajar toda la parte de inbound y no se había hecho nada, pues un e-commerce de vino, cerveza, licores, por ejemplo, y empiezas a trabajar toda la parte de inbound, que hay un montón de temáticas, y como consecuencia al cabo de un año ves que también la tasa de conversión te ha bajado y empiezas a sacar como conclusiones de precio, conclusiones de la UX, conclusiones que podrían ser consecuentes, ¿no? Pero aquí lo has dado un punto clave que en este caso fue muy claro porque como activamos toda la palanca de creación de contenidos de blog, ahí veíamos como y encima era un PrestaShop que todo estaba bajo la carpeta de blog, se veía que crecía, todo el tráfico en Analytics estaba unido y por ende a la conversión había bajado, pero porque habíamos aumentado un montón el tráfico orgánico. Entonces también segmentar lo que tú dices, ¿no? Segmentar lo que es el tráfico transaccional del blog y también analizar cuánto tráfico del blog va al e-commerce y compra. Eso es un punto clave para e-commerce. Sí, totalmente, porque al final es como tú dices, las métricas pueden ser engañosas, nos pueden estar volviendo locos. Oye, es que ha subido el tráfico, pero es que hemos bajado la conversión. ¿Qué está pasando? ¿Está viniendo tráfico de peor calidad? No tiene por qué. Al final, el tráfico que llega al blog no le podemos obligar, no podemos pedir que sea un tráfico que compre, aunque en determinados casos, en productos con etapas, ¿no? con viajes un poco más cortos, sí. se puede hacer, y eso hay que medirlo en la medida de lo posible. Pero hay que separarlo. Incluso, te digo más, se puede separar. Y ahora estoy preparando un informe, una plantilla de Data Studio personalizada bajo demanda, ¿no? Para un e-commerce que me han pedido. Y hacemos esto, pero en lugar no solo de separarlo la parte de blog, categoría por categoría. Es decir, si tenemos 6 categorías diferentes, tener los datos filtrados por cada categoría. Además, ahora desde hace no mucho existe un botón en Looker que permite añadirle un filtro a ese botón. Y es simplemente un botón que yo, por ejemplo, al botón digo, oye, funciona con un campo booleano. Y digo, oye, este botón, cuando le clique, es solamente URLs que contengan, imagínate, zapatillas, barra zapatillas, ¿no? En el momento que yo le doy a ese botón, todas las gráficas de esa página, o las que yo quiera, van a mostrar únicamente datos de las URLs que contengan barra zapatillas, es decir, de la categoría de producto zapatillas. Y así voy clicando, voy seleccionando lo que quiero para ver, oye, el performance de zapatillas, el performance de gorros, el performance de calcetines, de lo que quiera. Y a la hora de segmentar, ya no solo la parte de blog, eso es mucho más fácil. Y cuando tú dices lo de blog, esto que pasa un montón, si tenemos la oportunidad siempre de montar un blog y que el blog vaya, o sea, los artículos siempre estén bajo una carpeta que sea barra blog, barra news, barra artículos, perfecto, porque a mí me da una alegría siempre brutal cuando me lo encuentro, porque a la hora de separar el análisis es mucho más fácil.
Aquí hay otro punto, ¿no? Que muchas veces se habla, no, porque la palabra clave tiene que ir encima de todo, del slug, para posicionar mejor, etc, etc. Sí, es cierto, siempre hablamos de que el SEO son un factor de muchos, muchos campos, y aquí como pros y contras de poner el blog barra blog de una carpeta, que soy lo mismo, yo soy muy partidario de hacerlo, igual que con las categorías de un e-commerce, Sí. porque nos facilita mucho el análisis después de Analytics y traspasarlo a un con Studio. Cuando se trabaja así, que los artefactos que a veces a nivel se han heredado así, que es por hacer una redirección 202 a veces no vale ni la pena, es un drama montar esta tipología de analítica. Pero es que incluso cuando quieres segmentar el tráfico solo orgánico en Search Console para ver tendencias, por un tema de priorización de negocio, es que te lo simplifica muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Genial, creo que este punto es muy relevante y a claves que nos han escuchado y que tenga un e-commerce y a día de hoy ya de per se esté analizado todo el tráfico sin haber hecho como un segmento que hablábamos también en Universal, ¿no? Que hablábamos con segmentos, pues ahí sería trasladarlo también en GA4 e incluso tener una página en Looker de dashboard del e-commerce, que excluir todo lo que contenga blog y dashboard de blog que solo incluya, por ejemplo, blog, ¿no? Y de esa Sí. forma segmentar muy bien los datos, ¿no? Siguiendo con los datos, obviamente aquí podríamos hablar de un sinfín de. O sea, ya nos hemos ido por un hilo y aquí hay comercios sus casuísticas, pero sobre todo es dar estas píldoras de, hey, si no estás analizando este dato, no estaría de más que la cuarta semana del mes te bloquees una hora y analices estos puntos, ¿no? Mm. Mejores audiencias. Esta página 8 estas audiencias, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? Un poco lo mismo que hemos venido haciendo. Entender el perfil del usuario que llega a la web y cómo se comporta, ¿no? Decir, oye, me llega muchísima gente me lo invento, de 18 a 24 años, pero luego no compran nada porque están pelados, porque viven con sus padres. La gente que más me compra o la gente que más conversión tiene, aunque no son los que más me visitan, son los de 35, 40 y 34, 35, 34 a 45 años. Es decir, ver franjas de edad, ver sexos, ver también tema de procedencia de la visita, ¿no? Países. Yo, por ejemplo, en ChatDot, sin ir más lejos, tengo mucho más tráfico de España o de países de hispanohablantes, porque al final fue la primera versión que saqué, está mejor posicionada, incluso por redes sociales, pero digamos, las visitas de países a la versión en inglés tienen mayor conversión, ¿no? Pues esas cosas, dices, oye, pues si potencio, si consigo posicionar mejor en otros países tipo Reino Unido, Estados Unidos, sé que me puede funcionar mejor porque la conversión suele ser mejor, porque el ticket medio por usuario suele ser mayor. Todos esos datos tenerlos claros y a la hora de enfocarnos, oye, si yo veo que la gente de 18 24 años, esto es de sentido común, entra mucho, no me compra y estoy haciendo acciones o dedicando tiempo y dinero en hacer acciones en, yo qué sé, en redes sociales cuyo público está ahí con esa edad, pues a lo mejor tengo que bajar la presión y dedicárselo a otra cosa, ir pivotando e ir entendiendo que mis productos funcionan mejor en diferentes sectores. Hay veces que hay tiendas online, oye, mi producto es para un rango de edad y no va a haber más allá. Con lo que decía antes del móvil y el escritorio. Es Que analizar eso y tenerlo claro. estás dando un punto a nivel de audiencias muy interesante porque a veces nos limitamos a las campañas de Google Ads, por ejemplo, de, bueno, pues sí, ir estructurando las campañas, hablando de errores, haciendo un seguimiento, pero hay un apartado en Google Ads que te permite empujar a nivel de errores incluso por el sexo del usuario, su edad y su ubicación incluso por ciudad. Entonces, tener este dato incluso blended de otras plataformas y conseguir un dato blended y después trasladarlo a tu estrategia de performance en Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, te va a permitir lo que tú dices. Si yo detecto que pues hay un rango de edad de Madrid que hablan en inglés y eso tiene un porcentaje más de conversión y en cuota de impresiones yo veo que estoy en el 20%, yo voy a ir a muerte para cubrir ese 80% solo para ese segmento. Y esto ya estamos hablando de hipersegmentar, pero es la lógica del análisis. O sea, todo esto que Sí, sí, estamos sí. hablando ahora O incluso, tiene que ir a una consecuencia de acción, porque es que si no, sí, incluso viendo no estos sirve de datos, nada. incluso a la hora de crear audiencias en Google Ads para hacer remarketing y demás, decir, oye, me hago una audiencia que tenga estas características porque he visto según los datos que me está funcionando bien, ya no solo en Google Ads o en la red social, en la plataforma de anuncios que sea, sino en el propio Google Analytics, voy a hacer esas audiencias y voy a ir a por ellas, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de e-commerce que tengan una recurrencia potente, que esto también lo podemos ver en los informes normalmente
se suele incluir ver cómo se comporta un usuario nuevo versus un usuario recurrente, que por narices un usuario recurrente suele funcionar mejor, pero claro, habrá e-commerce que tengan una recurrencia mucho mayor que otra, ¿no? Según el producto, según el sector. 100%. Obviamente cada e-commerce es un mundo, cada producto tiene sus formas de operar, no será lo mismo, pues yo que sé, un producto de recurrencia, pues un tratamiento, por ejemplo, que aquí ya sí hay una recurrencia, incluso podríamos segmentar usuarios nuevos a usuarios recurrentes, o una membresía, que ahí tienes también usuarios recurrentes que lo tendrías que excluir, y de usuarios nuevos, y aquí a nivel de audiencias pues es todo un mundo, pero que hay como muchos inputs accionables a tus campañas de performance, por ejemplo, para trabajar de forma más eficiente tu inversión, ¿no? Y obtener unos mejores ROAS, o por otro lado también, donde creas contenido, porque también hablamos fuera de micros, ¿no? De que como creadores de contenidos, pues también una cosa, un aspecto es crear el contenido y la otra forma es la distribución. Pues que lo haces en Pinterest, o lo haces en LinkedIn, o lo haces en TikTok, la distribución es diferente, el contenido la va a hacer la misma y el público también puede ser otro, ¿no? Entonces, ligándolo ya y enfilando el podcast, y aquí la idea es esto, de que la persona que nos esté escuchando estemos abriendo el apetito para que, ostras, se bloquee un momento. O sea, aquí, o al menos el objetivo de este podcast es, existe Looker Studio, existe Data Studio, puede que ya lo hayas oído en su momento, pero realmente el analizar, el ver el dato y el tomar acción, siempre vaya con un objetivo de mejora de conversión, a ir enfocado a una audiencia mejor, etcétera. Por último, que creo que es muy interesante este punto, el embudo de e-commerce. Explícanos un pelín qué es esto del embudo del e-commerce y lo mismo, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo? Analizar esto. Esa página estoy muy orgulloso de cómo quedó, porque creo que tanto a nivel de diseño como a nivel de datos y utilidad está muy bien, porque al final, básicamente, yo tengo una serie de pasos que pueden ser más, pueden ser menos. Tener claro por dónde, cuántos han empezado a hacer ese embudo. Por ejemplo, dentro de un e-commerce, desde que añadimos un producto al carrito hasta que pasamos a la página de checkout. Hay e-commerce que tienen más pasos, e-commerce que tienen menos pasos. Todos esos pasos se deben poder medir, ya sea con eventos o ya sea con eventos punto uno. Y esos eventos, una vez que están medidos, yo puedo meterlos dentro del embudo y hacer esa visualización, ¿no? Que al final es una visualización de un embudo tal cual, porque se ve perfectamente la forma de cómo entran los usuarios, cómo se van cayendo, van pasando a la página del checkout, a la página de pago, y al final terminan comprando un porcentaje de los que empezaron ese embudo. Y ahí también ver, incluso analizar por canal, como hablábamos antes, qué canal es el que termina más en los embudos, qué porcentaje tiene más de finalización de embudo, ver el tipo de usuario, todo lo que podamos mezclar de lo que hemos hablado antes de audiencias, de canales, artículos, todo esto, poder analizarlo bien, porque va a dar muchísima información, ¿no? De, oye, me llega muchísima gente por un canal, añaden el producto al carrito, pero luego no terminan por comprar. O pasa también con el tema de los países. A lo mejor tenemos un precio que para España es adecuado, pero nos vamos a otro país, es un precio muy elevado. O tenemos un precio al revés, ¿no? Para España, que está muy bien, pero yo qué sé, viene un cliente de otro país con mayor poder adquisitivo y le resulta muy barato. Todas esas cosas también verlas y intentar sacar alguna conclusión de por qué tenemos ese porcentaje de finalización de embudo, por qué se va más porcentaje del que yo me esperaba en el checkout, o la gente añade producto al carrito y hay mucho abandono de carrito. Todo eso, ir viéndolo, porque a la hora de hacer campañas de recuperación de carrito también me va a venir bien. Aquí sobre todo el objetivo, lo que tú dices, ¿no? Al final es visualizar todo el comportamiento natural de una tienda online, que sería usuarios que llegan, web, agregan, navegan. Aquí incluso podríamos añadir la visualización de producto, o incluso ¿Cuántas veces he visto producto? Por ende, agregar ese producto al carrito, página de pago y todo lo que sería bueno, aquí ya sacaríamos también las conversiones, ¿no? Entonces, aquí lo que tú dices, ¿no? Cada una de estas fases, ver cómo incrementa y también acciones aplicables, ¿no? Pues aplicar un aplázame, un Secura a nivel de aplazar pagos, añadir diferentes incluso métodos de pago. Sí, métodos de pago. Sí, que puede ser que lo que tienes no funciona bien, no sé, no genera confianza, tiene algún problema y no está funcionando bien, que nos vayamos dando cuenta de esas cosas, ¿no? Incluso, yo qué sé, a ver, la parte analítica puede ser a veces un poco enfermiza, ¿no? De decir, ostras, creo que está todo el día mirando datos, pero es lo que tú decías, dedícate media horita a la semana, una hora, o depende de
depende de la cantidad de datos que tienes. Si tienes un e-commerce que diariamente recibe miles y miles de visitas, si tienes compras muchísimas todos los días, incluso no estaría de más que si tienes un informe a modo de resumen, ¿no?, de los que hemos hablado antes, con las principales KPIs en un mismo sitio, automatizar el envío de ese informe, que todas las mañanas te llegue a tu mail a las 9 de la mañana para ver lo que ha pasado el día antes. Oye, pues si ha pasado algo, tanto para bien como para mal, vas a estar en alerta y ese día puedes tomar acción. Si al final te reservas muy poquito tiempo todas las semanas, si tienes tanto volumen, puede que haya pasado algo y no te hayas dado cuenta a tiempo, habías podido haber hecho algo antes. O sea que esa parte siempre va a depender de la cantidad de datos que tengas generados. Aquí es también uno de los puntos claves del Looker, ¿no? Nosotros lo miramos de forma semanal, de forma automática, estas páginas que decimos a nivel de visualización de datos, y después también incluso la creación de avisos con Analytics para temas gordos, cuando hay como una tendencia de bajada de transacciones o que incluso bajada de tráfico, que es donde lo utilizamos más. Pero como tú bien dices, aquí hay un sinfín de posibilidades, ¿no? Hay que entender que Looker es una herramienta para conectar fuentes de datos y darles incluso una mezclarlos, ¿no? Porque tú incluso puedes cruzar datos que tú puedes tener en un spreadsheet, por ejemplo, y nosotros hacemos, por ejemplo, un contenido creado. Pues tenemos un spreadsheet de contenido creado con la URL que hemos creado y después todas las métricas de Search Console. Entonces podemos ver el impacto del contenido que se está creando dentro de un proyecto, ¿no? Con esto, espero que la persona que nos haya estado escuchando le haya entrado el gusanito de indagar un pelín más sobre el mundo de Looker Studio. Obviamente que vaya a visitar tu web de Chartwood y las plantillas que ya tienes predefinidas y, por ejemplo, la que acabamos de hablar de e-commerce, que aquí, como tú bien has dicho, el gran pain es el tiempo que se va a ahorrar y que básicamente tendrá que conectar las diferentes fuentes de datos de su e-commerce. Y ahora, para ir terminando, a nivel de fuentes de información o profesionales del sector a nivel de analítica o de Looker, el mercado anglosajón e hispano, obviamente, pues a ti ya te seguimos, a ti ya te conocemos. ¿Pero recomendarías alguna fuente de información o incluso que alguna herramienta tenga una parte de contenidos interesantes también a nivel de Looker o analítica para e-commerce? Sí, a ver, en el mundo hispano, Bryce Calvo se mueve muy bien por Twitter con todo el tema de analítica, lo que es la comunidad Datola, ¿no? Iñaki Huerta, bueno, toda la parte de la agencia de Iñaki Huerta y Kawe genera muchísimo contenido en cuanto a analytics, y la gente de Mide, creo que es Mide 365, ¿no? Todo el contenido que generan en YouTube gratuito, ¿no? De analytics, de Looker Studio, hay bastante. A nivel anglosajón, espérate, creo que es no sé si es francés, que es un bastante crack pero estoy buscando. Se llama Mehdi Oujida, que la web es wisi con 2 s.fr. Vale, Es mejor. quizás bastante técnico, y luego te la dejo para que la dejes en las notas, Vale. si quieres. Es bastante técnico, son cosas bastante avanzadas de Looker. Ha sacado una extensión que añade cosas extras a Looker Studio y está bastante bien. Para Chrome. Y mola, o sea, si te gusta el mundo Looker Studio, analítica y tal, se sacan cosas muy chulas. Genial, pues ya me lo pasarás porque ahora no lo estoy encontrando. Y también, bueno, al final es esto, ¿no? Detectar también puntos de información para poder apoyar todo lo que acabamos de hablar hoy y que la persona que quiera meterse de lleno, pues obviamente sí que quiere escribirte, le escriba y que pueda entrar en profundidad. Con esto, Alex, yo creo que la persona que nos haya escuchado, y lo siento por mi voz otra vez, pero es que estoy muy jodido hoy, o sea, yo estoy hecho polvo, pero no podíamos fallar. No, nunca. Y a la cama y ya está. Sí, ya estaría. Que ha podido aprender de Looker Studio, enfocado a cabo un caso práctico de un e-commerce, que se ha ganado píldoras como, creo que la píldora del blog. Todos los analytics que entramos a día de hoy, puedo decir todos, cuando hemos entrado, esto no estaba. ¿Vale? Toda la parte de segmentación del blog, y creo que es muy, muy relevante. Incluso me ha venido una a la mente que creo que tenemos que hincarle el diente en este sentido, porque no está hecho. Y por lo demás, agradecerte un montón el tiempo. No sé si quieres añadir algún tema más, aunque vayan a la web de Chartwood, alguna cosilla nueva que vas a sacar. Bueno, ¿no? Que se pasen por ahí, que seguro que alguna plantilla ven que les puede venir bien. Cualquier duda ya es súper fácil de utilizar, súper fácil de conectar todo. Y siempre estoy en la parte de soporte para lo que haga falta. O sea que por ahí no va a haber ningún problema. Y cosas nuevas, pues siempre estoy sacando. He sacado hace poco como 14 o 15 plantillas para Social Organic.
Estoy preparando una tanda importante para Social Ads también. Y luego vendrán plantillas de WooCommerce, de Shopify, SEMranking, SEMrush, Screaming Frog. O sea, tengo una lista de plantillas para sacar que, vamos, tengo mucho por delante todavía. Sí, al final es que a la que te metes incluso por tipo de herramienta, porque incluso con Sí, SEMrush, también puedes explotar el dato de SEMrush, la posición media, bueno, hay bastantes cosas que sí. incluso fuera de micros también, mira, como acabas de recordar un tema que tenemos de posición media mes a mes, de visualización de datos que podemos comentar, pero bueno, que es un mundo, ¿no? Sí. Está para, vamos, cualquier herramienta que tenga conector es una maravilla porque lo puedes tener todo ahí, ¿no? Yo trabajo mucho con el conector de SEMranking, por ejemplo, para tener toda la monitorización en lugares, en un mismo informe que tienes monitorización de keywords, analytics por otro lado, Search Console, todo junto en un mismo informe. Y luego ya se le quiere meter tema auditoría periódica de Screaming Frog y demás. Se puede hacer prácticamente de todo. O sea que ahí Sí, hay para mira, justo indagar. este tema de audits automáticos con Screaming Frog y visualización en Data Studio, ahora voy a hacer un poco de spam, lo tenemos en la academia, que tenemos en el curso de Screaming Frog, tenemos una clase donde lo enseñamos. Pero es lo que tú dices, al final, un sinfín, y encima si puedo aprovechar para meter un poco de publi, la meto. Hombre, Entonces, claro. hombre, de algo tenemos que ir. Entonces, agradecerte un montón el tiempo y el rato. Como siempre, muy a gusto contigo. Ya es el tercer podcast que hacemos. Sí. Y nada, a la persona que nos está escuchando, espero que le haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Chao. Adiós.